CELOS, Red de Psicología Psicodinámica y Hermenéutica. Presenta Psicología Profunda y su relevancia contemporánea. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos quienes están ingresando. Ya estamos por comenzar esta dinámica, la cual en un primer momento se había planteado como un live, pero decidimos que para poder grabar como tal la sesión completa, sería interesante hacer una dinámica más cercana con algunas personas que puedan estar aquí en la transmisión directamente haciéndonos preguntas. Les comentamos que nosotros vamos a estar exponiendo como tal el tema que nos converge el día de hoy. Hablaremos un poquito de las convergencias entre el psicoanálisis, la fenomenología y la hermenéutica. Y quien guste, quien pueda estarnos preguntando algunas cosas de su interés, lo puede hacer ya sea en la dinámica por escrito, nos puede dejar un mensaje y lo vamos a ir leyendo en el chat, o también nos puede alzar la mano y en un momento le daremos pie a la participación para que podamos ir dialogando. Si bien nosotros tenemos una dinámica pautada de orden, si ustedes, repito, quieren participar y tienen algo que nos gustaría aportar, para nosotros estaría perfecto, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ir comenzando a la par que se van integrando más personas, porque al final esta idea es más bien que se quede grabado y que podamos revisarlo las veces que sea necesario. Bueno, de primer momento, agradeciendo su puntualidad, agradeciendo su interés. Para mí es un gusto, es un honor completamente estar compartiendo este diálogo, esta transmisión con quienes hoy nos acompañan aquí, el doctor David Estrada Johnson y el doctor Isaac Herrera Martínez, que amablemente pues también, bueno, en primer lugar, que primero les interesan mucho estas temáticas y en segundo lugar, que amablemente nos prestan de su tiempo y de su conocimiento para poder dialogar esto que me parece fundamentalmente importante, ¿no? O sea, creo que, bueno, para quienes estuvieron a lo mejor en el curso pasado, en el seminario pasado, donde el doctor Isaac habló sobre Jung y el texto de la respuesta a Job, seguramente habrán escuchado un poquito de lo que es el proyecto Telos. Sin embargo, para quienes no pudieron acompañarnos en esa ocasión, les platico un poquito este trabajo de hoy, ¿no? Este en vivo que estamos planteando, es resultado de las convergencias que estamos planeando en un proyecto que se llama Telos, al cual pues hemos invitado al doctor David, al doctor Isaac a participar el día de hoy como ponentes. Telos es básicamente una red de psicología, psicodinámica y hermenéutica, en donde la idea es que converjan distintos académicos interesados en temas como la psicología, el psicoanálisis, la fenomenología y la hermenéutica, y lo que busca justamente es ser un espacio de convergencia y de diálogo en disciplinas que muchas veces se han planteado como separadas, ¿no? Que vemos obviamente redes de psicoanalistas o psicólogos que tienen distintos enfoques, los filósofos trabajando la fenomenología y la hermenéutica en las facultades, pero bueno, creo que de la mano con lo que vamos a platicar hoy, nos hemos dado cuenta que pues dentro de las ideas, dentro de los autores que muchas veces se revisan, las convergencias son sumamente interesantes, las ideas comunes, aunque desde distintos paradigmas, suelen ser como temas a tratar. Y lo que esperamos con este proyecto de Telos es justo poder establecer un espacio de diálogo donde estas distintas perspectivas converjan. Y es justo lo que nos tiene por aquí el día de hoy con nuestra plática Convergencias entre psicoanálisis y fenomenología hacia un tratamiento del malestar del sujeto. Vamos a estar respondiendo algunas preguntas generales que nosotros planteamos para la discusión y vuelvo a mencionarlo para quienes se integraron después, que si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto nos los puede escribir o nos puede alzar la mano y se le dará en algún momento la voz. Aprovechemos este espacio de diálogo, la idea es que después se vuelva algo más en redes sociales, que se transmita en vivo, pero si ahorita está la posibilidad de que ustedes hagan una pregunta más elaborada, más dirigida o algo que tenga que ver con su interés, pues creo que la idea es que nosotros estemos en disposición de comentar. Y pues bueno, nada más que agradecer una vez más al doctor David, al doctor Isaac, y comenzamos entonces con las preguntas que hoy nos traen por aquí y el por qué el proyecto Telos tiene que ver con todo esto. La primera pregunta, y que creo que por alguna razón en concreto tiene que ser la primera, es simple y llanamente, ¿qué es la psicología? ¿No? Parece una pregunta bastante fácil de responder, de apariencia externa, ¿no? A lo mejor
para quienes estudian psicología, pues podrían responder rápidamente por una definición, ¿no? Por la raíz de la palabra. Entonces, pareciera que es una cuestión que se puede responder fácil. Sin embargo, en la psicología nos encontramos, para quienes se han acercado a esta disciplina, que parece que de repente no nos ponemos muy bien de acuerdo por qué entendemos por psicología, que para quien ha estado en la facultad es interesante ver cómo hay una serie de escuelas distintas y de marcos epistémicos distintos que tratan de encaminarse a esta pregunta. Y hoy pues vamos a tratar de darle un poco de sentido a lo que esta pregunta nos invita a reflexionar. Y para eso les preguntaría bueno, a nuestros doctores invitados, igual ahorita también podría emitir una opinión. ¿Quién quisiera, por favor, responder en la medida de lo posible a esta pregunta tan compleja sobre qué es la psicología? Pues aprovecho, Sebas, maestro Sebastián, digo, te hablo desde el corazón, Sebas, pues te agradezco por incluirnos en esto, que me parece muy importante y que, bueno, apenas estoy curioseando quién se está conectando y aunque ya entendí que no iba a ser un en vivo, pero es maravilloso y espero primero agradecer la oportunidad de poder seguir con esto que, como bien dices, es importante a veces como generarnos una idea global, ¿no? De lo que estamos haciendo. Muchos estudiantes de psicología salimos, ¿no? O estamos estudiando y a veces como que no le agarramos el hilo, pareciera que no sabemos nada o hay muchísimas cosas. Entonces, me parece que estos espacios que nos haces favor de gestionar, ayudan precisamente como a tener ideas un poquito más claras. Veo a algunos de personitas conocidas, les agradezco que estén acá y por favor, los invito a que hagan preguntas. Aquí es un espacio para poder aclarar dudas. Siempre digo, no hay preguntas y no hay respuestas que no ameriten, ¿no? Ser preguntadas. Y bueno, los invito a que participen, ya que espacio es para esto, y yo me atrevería a iniciar, ¿sí? Para la participación y el debate, diciendo en mi perspectiva, ¿sí? Obviamente no es exclusiva de mía, pero que la psicología tendría que ver con lo propio del ser humano, ¿sí? Si se me permite utilizar este término, sería con la subjetividad del ser humano, entendiendo que, vamos a decir, existen diferentes esferas, ¿no? Eh, Comentaba yo en alguna clase, ¿no? Que cómo es que los grandes pensadores pueden hablar de cosas tan diversas, ¿no? Eh, Comentaba que hay un libro, ¿no? Que se llama de nuestro querido Carl Jung, que fue apenas el seminario, que se llama Sobre las cosas que se ven en el cielo, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que este tipo de psicólogos puedan hablar de cosas tan diversas, ¿no? Como física, religión, etcétera, ¿no? Porque creo que el punto de partida, por decirlo de una manera muy sencilla, a ver si me puedo explicar, tendría que ver con aquello que acontece en el ser humano en su subjetividad, ¿no? Esto con independencia de lo que ocurra, y, digamos, en la realidad, ¿no? En el principio de realidad, si se me permite el término de Freud, ¿no? Es decir, eh, esta definición nos permitiría acercarnos, por ejemplo, a las vivencias de lo que ahora el DSM-5, que en unos años ya se va a cambiar, ¿no? Que serían las vivencias de las personas que padecen un trastorno, pero también nos permitirían acercarnos a los trabajos científicos, como a la psicología de la vida cotidiana o a lo que nos pasa, digamos, constantemente. Es constantemente en el vivir cotidiano. Entonces yo creo que la psicología sería, por lo menos, para hacer la precisión, un punto de partida desde la subjetividad y cómo se vive, se representa, se da espacio a todos los fenómenos que acontecen en el ser humano, ¿sí? Partiendo, quizá no, aquí habría precisiones,
no desde la conciencia quizá, no desde el yo, algunos autores lo van a ver desde ahí, pero sí tendría que ver con lo que pasa en lo más íntimo de este ser humano interno, ¿no? Es lo que yo podría decir para calentar el debate, para escuchar sus experiencias, sus opiniones y pues nada, ¿no? Muchas gracias, doctor David. Es interesante pensar en eso, ¿no? O sea, que la psicología muchas veces parece que se entiende como algo que se limita a ciertos contextos, pero pues en lo que usted nos comenta, la psicología, y creo que por ahí Jung tiene una idea similar. Yo leía cuando menciona, por ejemplo, que la psicología es pues, una disciplina fundamental para entender el acontecer de nuestros tiempos, ¿no? No simplemente se entiende en un contexto clínico, dentro de un consultorio, ¿no? O de lo que a veces la psicología instrumental trata de hacer desde el entender la psicología para proyectos muy específicos sobre cómo hacer que las personas produzcan más, cómo hacer que las personas logren ciertos objetivos, ¿no? Que ya termina cayendo en una instrumentalización. Pues la psicología no se encierra justo en estos espacios, sino pertenece a lo existente, a lo subjetivo y a lo humano, ¿no? Muchas gracias, doctor David. Y bueno, no sé si por ahí, doctor Isaac, quiera hacer un comentario también al respecto, por favor. Sí, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, David, doctor David. Siempre un gusto compartir con ustedes estos espacios. Y bueno, primero agradecer a quienes se han unido a esta sesión, agradecer también a quienes posteriormente no puedan consultar estos materiales de diálogo, de trabajo y de encuentro. Yo acotaría por principio que este esfuerzo creo que va de la mano con la experiencia que hemos tenido al acercar la filosofía, la psicología, el psicoanálisis a un espacio de diálogo, de debate. Yo creo que eso lo enriquece mucho para tener una perspectiva más amplia, más crítica, más humana, por supuesto, y de entendimiento para quienes, estando en otras áreas, pues también puedan acercarse y conozcan estas dinámicas. Lo contrario sería presentar estos temas de una manera muy cuadrada, no con muchas limitaciones, en el sentido de únicamente quedarse con una sola lectura, con una sola orientación, y la propuesta de estos encuentros, ¿no? Que el maestro Sebastián, pues, de manera muy diligente ha estado organizando, pues yo creo que ahí ya deja ver que permitir que haya una reflexión filosófica en torno a temas que son fundamentales en el campo de la psicología, muestra que es, en cierto modo, la originalidad misma de estos encuentros, ¿no? Y bueno, agradecer también a David que desde la parte clínica, desde la parte docente, desde la parte de la investigación, todo eso, claro, sostenido en una amistad de ya bastantes años, pues yo he podido ver la experiencia, David, que has tenido en estas temáticas. No es ninguna pregunta lanzada al azar, realmente ha sido pensada, reflexionada por tu trabajo, en diálogo que hemos tenido ya por bastante tiempo y que me da mucho gusto que atendiendo los nuevos intereses de la época, las nuevas dinámicas, enos aquí, ¿no? En estos espacios virtuales compartiendo, que no empezamos así, empezamos como las personas de nuestra generación en el salón de clase, con docentes que también tuvieron una formación en el campo de la psicología, ¿no? O que estando como estudiantes de filosofía, tuvieron acercamiento, tuvieron contacto con personas que destacaron en el campo de la psicología del psicoanálisis, ¿no? Hemos hablado de nuestros maestros, ¿no? Recordaba no hace mucho al doctor Ricardo Peter, quien se había formado con Víctor Frank, por ejemplo, ¿no? Y que en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP a nosotros nos permite un acercamiento interdisciplinario, multidisciplinario para tratar estas temáticas. Y así podríamos hacer una lista, ¿no? De personas que, pues, creo que nosotros estamos siguiendo ese ejemplo. Ojalá que lo estemos haciendo también a la altura de las exigencias de nuestra época, que también, pues, vuelve urgente la reflexión en torno a la cuestión de qué sea la psicología, ¿no? Antes de retomar la reflexión que has hecho, David, al respecto, yo quisiera como plantear también una definición también muy general, eh, como para tener un horizonte, ¿no? Pienso que la psicología la podemos definir como un saber y como un quehacer, ¿no? Cuando definimos a la psicología como un saber,
nos metemos al debate, a la discusión de si ese saber es científico o no lo es. Pero que no lo sea, no le resta importancia, ¿no? En ese origen que ha tenido la psicología, ¿no? Echando sus raíces en el conocimiento filosófico, que se le define a la psicología como un arte, no le resta originalidad, ¿no? Incluso hasta me parecería, pensando en Jung, ¿no? Que le da un trasfondo también muy bello, muy profundo, ¿no? Y que bueno, el esfuerzo de quienes se han dedicado a este campo para convertirlo en un conocimiento científico, pues también tiene su importancia, ¿no? Entonces, cual sea la postura que se tenga al respecto, se le defina como ciencia, como arte, creo que podemos nosotros estar, al menos en un primer acercamiento, de acuerdo en que es un saber. ¿Un saber de qué? Y ahí te doy toda la razón, David. Es un saber de lo íntimo, ¿no? Esa idea tuya me ha gustado mucho. ¿De qué modo se da ese saber de lo íntimo? Pues se da en función de la necesidad de la búsqueda de qué sea la propia psicología, porque ese conocimiento de lo íntimo puede implicar un cuidado, ¿no? Y entonces creo que una definición muy plausible de qué sea la psicología es eso, ¿no? Un saber del cuidado de lo íntimo. Pero también puede ser un saber de la aceptación de lo íntimo, que para la época que vivimos, ¿no? Con tantas cosas cambiantes, el tema de la aceptación, el tema de el reconocimiento, ¿no? Para decirlo en términos hermenéuticos, pues también nos ayuda a definir lo que sea la psicología, ¿no? Es también un saber del reconocimiento de esas dimensiones profundas que habitan en el ser humano. Pero también es un quehacer, ¿no? Es un quehacer y en tanto que hacer atiende una situación muy concreta que es, aquí también me permito pensar en Freud, el del malestar, ¿no? El del malestar de la persona y el del malestar de la cultura, ¿no? Y en esos términos también la psicología tiene un horizonte muy enriquecedor, porque si además de pensar a la psicología como un saber, la pensamos como un quehacer, frente al malestar del individuo y de la cultura, pues ahí descubrimos otras partes interesantísimas de la psicología, que puede ser una técnica y que también puede ser una metodología, ¿no? Entonces, eso quien ejerce la psicología en el ámbito clínico, pues lo conoce a profundidad y será quien defienda esta noción importantísima que también tú decías, David, de que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Con esto de cómo nos sentimos, esa expresión que filosóficamente es misteriosa, ¿no? Cómo nos sentimos con nosotros y con lo que nos rodea cada día, ¿no? También eso es la psicología, es un quehacer que tiene que ver con cómo nos sentimos con nosotros mismos. Y bueno, esto que tú dices sobre lo propio del ser humano, ¿no? Esta idea que me parece fundamental para profundizar, aquí yo creo que ya también pongo un par de notas para la discusión. ¿Qué sería lo propio del ser humano? Claro, lo íntimo, ya dijimos, ¿no? Algo que nos permite en este momento tener un punto de partida común. Pero si lo discutimos, podríamos decir que lo propio del ser humano tiene que ver, como lo cree el psicoanálisis, con la falta, ¿no? Con la carencia. Pero también, como lo dice Jung, con la psicología profunda, puede que esa dimensión del ser humano que estudia la psicología tenga que ver con la trascendencia. Ahora, parece que son dos cosas muy opuestas, ¿no? La carencia y la trascendencia. Finalmente, me llama mucho la atención, David, lo que menciona sobre la subjetividad, porque el único modo de acceso a nuestra subjetividad es atravesando cualquiera de estas dos experiencias, ya sea por medio de la carencia o ya sea por medio de la trascendencia. Es una idea muy bonita, ¿no? Que en nuestra subjetividad estamos abiertos a reconocer cualquiera de las dos, a reconocernos en cualquiera de las dos. La perspectiva jungiana, ya el maestro Sebastián aludía, ¿no? a la primera actividad, una de las primeras actividades que hemos hecho para este espacio de encuentro, trabajando respuesta a Job de Jung. Bueno, que también la psicología sea ese saber y que hacer que nos habla de lo propio de lo humano a partir de lo que sea la trascendencia, pues ya es todo un ejercicio de nuestra subjetividad, de cómo reconocer esa trascendencia, cómo encontrarla, cómo descubrirla, traducirla o interpretarla, ¿no? Y ahí se le va la vida a un sujeto, ¿no? Que se hace estas preguntas, por supuesto.
Perfecto, doctor. Muchas gracias. A ver, creo que en algo que me gustaría como dar voz a lo que también ha dicho el doctor Isaac y en línea con lo que ha dicho el doctor Johnson. O sea, parece entonces que hablar de psicología nos pone frente a la perspectiva de que la psicología no se reduce justamente, ¿no? Como a una técnica, ¿no? Que muchas veces, bueno, para quien se está iniciando en la psicología, a veces es muy común querer pensar, ¿no? Que la psicología puede reducirse a ciertos formularios técnicos. Perdón, doctor Johnson, solamente. Ah, sí. Es interesante, ¿no? Creo que lo hemos visto también con la influencia de redes sociales, con la influencia de ciertos paradigmas, ciertas escuelas, ¿no? Donde lo que se enfatiza muchas veces en reducción del fundamento es la técnica. Creo que a veces pasa mucho en la formación. A lo mejor me estoy refiriendo un poquito más a la parte de la psicología clínica, pero sé que también sucede en otras áreas, donde pues cuando se empieza a hacer una práctica clínica, se busca muchísimo como estudiante, ¿no? Como estudiantes muchas veces lo que se busca es un apartado muy técnico del encuentro terapéutico, ¿no? Porque a veces se busca entender a la psicología como esto, ¿no? Como un apartado de técnicas. Obviamente, cuando se hace una lectura a veces como simplista de la psicología, pero que además es un discurso muy presente en muchos contextos. Así, si nos metemos a redes sociales, es muy común ver, por ejemplo, ciertas ideas, ciertas nociones, ciertos conceptos que se quieren como reducir a, bueno, pues detéctalo de esta manera o haz esta técnica para que la persona te haga caso, haga lo otro, etcétera, ¿no? Entonces la psicología muchas veces termina siendo ya en una voz popular reducida a este panorama y pues lo que ustedes comentan es muy interesante porque pues justo, ¿no? Parece que entender la psicología no se limita en lo absoluto a eso, sino también nos remite a una comprensión sí de lo humano, sí de lo subjetivo, pero también interesante, ¿no? Cómo pensar que la psicología se relaciona tanto con la vivencia humana, que la psicología no solo es un arte que se encierra en sí misma, sino que constantemente dialoga con otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, aquí el doctor Isaac hablaba de la filosofía, ¿no? Que de repente desde ahí pues la pregunta sobre el saber y el qué hacer nos permite comprender lo siguiente, ¿no? Yo quisiera enfatizar en esto porque la siguiente pregunta, que es un poquito sobre qué son las psicologías profundas, remite mucho a esta idea, ¿no? Porque de repente hemos visto, para quienes estén inmersos en estas áreas, que dentro de la psicología hay distintas ideas, distintas corrientes que tratan de responder a esta pregunta, ¿no? Sobre el saber de lo humano y que en su forma de tratar de responder a esta pregunta generan saberes y generan quehaceres muy distintos en sus formas de intervención. Entonces, vamos a pasar justamente a esto, que la psicología profunda es una de las formas en las que tratamos de responder a este saber, este quehacer. Sin embargo, antes de pasar a eso, y quisiera pues, dinamizar un poco la cuestión, por si es que ya hasta este momento hay alguna pregunta y no esperarnos hasta el final, con esta primera pregunta, ¿no? Sobre qué es la psicología, si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Así como lo dijo el doctor Johnson al principio, quizá están empezando con esto de la psicología y no necesariamente saben todo lo que quieren preguntar, pero puede ser una pregunta que si bien puede sonar a lo mejor básica, inicial, a nosotros nos puede ayudar a saber exactamente qué queda, ¿no? En esta pregunta que parece sencilla y ya vimos que no lo es. Entonces, pregunto si es que de momento hay alguna idea, alguna pregunta que alguien quiera compartir. Y si no, pues las vamos dejando al final. Pero con toda confianza, por favor, alguien quisiera preguntar o comentar algo al respecto sobre esta primera pregunta, sobre qué es la psicología. Pues, Estamos viendo aquí. en lo que los demás se animan o no, mi querido Sebas, sí, yo creo que tendríamos que poner el dedo en la llaga, ¿no? A ver, está uno como estudiante de psicología, como profesional de la psicología, está escuchando, ¿sí? Que abundan pseudopsicologías, pseudociencias, ¿sí? Entonces uno, digamos, pues yo no sé qué tanto he caminado en el camino de la psicología, pero yo creo que tendríamos que empezar hablando desde ahí, porque sí, si me queda claro que la perspectiva a la cual nos estás invitando tiene que ver con psicoanálisis, con psicología analítica, con hermenéutica, con fenomenología, con logoterapia, etcétera, con estas cuestiones que son más de la subjetividad. Sí, pues el doctor Isaac me parece que hizo un comentario que permitirá abrir el diálogo para ese lado. Es decir, cuando
nos preguntamos por el malestar, ¿sí? Ya tenemos que, se empieza a dejar de lado la cuestión, bueno, no es que se deje de lado, se prioriza la cuestión de una vivencia, pues no grata a la cual hay que atacar, ¿no? Entonces, a partir de ese presupuesto, las psicologías científicas, que creo que tienen que tomar voz, ¿sí? Que me parece injusto a veces como critican a otro tipo de psicologías, ¿no? Pero a partir del malestar ya ubicamos a la psicología de un conocimiento en torno a lo que es el ser humano, ¿sí? Es decir, una ciencia comprensiva, una ciencia humana, y ya lo podemos ver como se está aplicando aquí en México, ¿no? Como una ciencia de la salud. Entonces, en función de la ciencia de la salud, se le está exigiendo a los psicólogos, ¿no? Igual las credenciales, ¿no? O sea, que no me parece desdeñable, pero se está comparando mucho con la medicina, ¿sí? Entonces, pensar la psicología desde ese punto de vista implica procedimientos muy claros, ¿sí? Quiero hablar o señalar hacia, por ejemplo, los análisis funcionales, las teorías, perdón, las terapias cognitivo-conductuales, donde tienen muy claro el malestar es un malestar de la vida cotidiana y que se va a atacar fundamentalmente utilizando el esquema de la ciencia, ¿no? Y ahí tenemos técnicas que veo muchos, eh, personas queridas aquí con nosotros acompañándonos, te lo hemos hablado, ¿no? El MDR, las terapias de desensibilización, ¿no? Si nos pasamos del otro lado, el propio Freud entró por la cuestión de la hipnosis, ¿no? Entonces, eh, sí, habría que pensar que, ¿por qué no apostarle por ese lado, no? Si se trata de responder o de trabajar un malestar, apliquemos lo que sabemos. Sabemos que el método científico da resultados, ¿sí? Lo aplicamos en la cuestión a la psicología, y también habría que pensar, ¿no? ¿Por qué no desde ahí? ¿O qué es lo que queda fuera? ¿Será posible, pensando en el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Y de cada vez estos saberes se vuelven más complejos? Entonces, sí, mejor operativizar nuestro quehacer, nuestro hacer humano, como dice el doctor Isaac, para trabajar con el malestar, ¿no? Y nos quitamos de problemas, es una ciencia de la salud, este, y vamos a aplicar esquemas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría conocer, porque esto es lo que está en redes sociales, no esto es lo que está en boga, ¿no? Entonces, sí tendríamos que entender desde dónde viene la crítica y a partir de ahí poder generar un discurso, ya sea para contrarrestar o para incorporar. Sí, entonces me gustaría escuchar tu opinión, Sebas, tu opinión, amigo, Isaac, porque me parece que es por lo menos en el momento que se está llevando esto, es uno de los debates que están vigentes, ¿no? Gracias, doctor. Perdón, no quiero robarme las palabras, nada más respondiendo un poquito. Yo creo que sí es un poco hacia donde está apuntando ciertas formas de psicología, ¿no? O sea, específicamente en esto último que menciona también sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que si bien la propuesta de la psicología se tiene que reducir a eso, ¿no? Sobre cómo intervenir sobre el malestar específico, pues pareciera que sí podríamos apuntar en esta idea pues como a estos saberes técnicos que podrían reducirlo a cómo se interviene técnicamente ante el malestar, ¿no? El cómo se puede entender desde a lo mejor ciertos paradigmas como estos que usted menciona, el análisis funcional, por ejemplo, ¿no? O sea, yo escuchaba a una de las figuras por ahí importantes de la psicología en tanto, bueno, pues como prestigio y fama, ¿no? O sea, en ese sentido me refiero importante, que es Martin Seligman, que es uno de los conocidos por ahí de la conocida psicología positiva, que hace un par de años, cuando fue todo este auge de la inteligencia artificial, específicamente del chat GPT, en un congreso que vino a dar aquí a México, Seligman, que pues no es una figura poco conocida, fue presidente de la APA por varios años, él mencionaba, por ejemplo, de la importancia de incluir al chat GPT dentro de los análisis clínicos, ¿no? Que incluso se podía pasar la información
a la inteligencia artificial para que esta misma nos diera formas de identificación del paciente y de posibles modos de intervención, ¿no? Que justo parecen apuntar a esta idea de la psicología, pues como ya absolutamente desde un saber técnico que deja de lado lo que a lo mejor podemos platicar más adelante, que es el encuentro terapéutico, ¿no? Que desde Freud me parece que se entiende como fundamental, ¿no? Incluso el poner el cuerpo ahí en el encuentro terapéutico como forma importante de reconocerlos. Entonces la pregunta que surge es, para qué entonces sirve este saber de la psicología, ¿no? Por ahí veo que está también a mano de Gabriel, pero antes de pasar, si es que igual el doctor Isa quisiera comentar algo, por favor, y después ya pasamos a la pregunta de Gabriel. Muchas gracias. Ok, sí, está bien, muy bien. Me hubiera gustado que primero Gabriel comentara, pero me das la palabra, la retomo muy rápidamente por esto que David ha señalado, ¿no? O sea, hay un interés de que la psicología se apegue a un criterio de cientificidad, ¿no? Y eso inevitablemente la llevará, como lo ha dicho Sebastián, a un reduccionismo y a un determinismo. O sea, no puede la psicología evitar esa problemática si pretende este grado de cientificidad. Ahora, lo puede tener efectivamente, pero no olvidemos que lo puede tener en tanto que solamente trabajará con un modo de la subjetividad. A lo mejor la que puede ser predictiva, objetivable, manipulable, medible, etcétera, ¿no? Eso es interesante. Entonces, en función del proceder epistémico de una técnica psicológica que sostiene ser científica, habrá que también aclarar que lo hace en función de un solo modo de esta subjetividad. Lo ha justificado, efectivamente, lo ha dicho muy bien el doctor David, que previo a que la psicología tuviera esta pretensión de cientificidad, el psicoanálisis había advertido que existían las enfermedades del alma, ¿no? Y Freud, yo creo que como ejemplo en la historia de la evolución de la psicología, nos va a dejar claro que no parece ser, en la perspectiva de lo que luego él creará con el psicoanálisis, no parece ser la estrategia, la metodología y mucho menos, aquí subrayo esto, el lenguaje necesario para que se pueda atender ese malestar, ¿no? Entonces, esa parte a mí me parece relevante, ¿no? Porque hay vivencias, decía el doctor David, ¿no? Y dentro de esas vivencias que escapan al criterio de cientificidad de la psicología, pues está la insatisfacción, el descontento y todos esos términos que generan un ámbito de lenguaje, un horizonte de significados que requieren pensar a la psicología en otras de sus posibilidades de trabajo, porque también ahí es en donde otros modos de la subjetividad también experimentan estas vivencias, estos encuentros, estas separaciones, en fin, ¿no? Eso me llama la atención, creo que es interesante y estoy de acuerdo también con lo que se ha dicho, ¿no? Es en este momento de lo más relevante en el debate de la legitimización de la psicología, si es o no científica, ¿no? Eh, y digo, cierro con esto, ¿no? Justo que se pueda todavía hoy ejercer las psicologías profundas, vendrían a ser un contrapeso de la perspectiva reduccionista de aquellas psicologías que nos hablan de el ser humano a partir de, pues, este deseo de estandarizar, de modelar, de medir, y que, bueno, es propio, ¿no? De esta tarea que también se ha propuesto la psicología, de la que, perdón, comento esto también porque me llama la atención, de la que poco se ha puesto interés en quienes la fundaron, ¿no? O sea, no. Ahí la filosofía viene realmente con un peso importante, porque solo en una inquietud filosófica se exige, a ver, vamos a leer a Wundt en la psicología experimental y ver ahí cómo es que va a surgir esta concepción positivista de la psicología del siglo XX, o a Fechner, o a Pavlov, ¿no? Yo creo que ahí habría que ver cómo van construyendo ellos el modelo que para la época actual pues va a ser muy, muy requerido, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas coincidencias en lo que usted comenta. Para poder dar dinamismo también, voy a pasar a la pregunta que tiene por ahí Gabriel Muñoz y pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Entonces, Gabriel, adelante, por favor, si nos compartes tu pregunta o tu comentario, no sé por ahí qué es. Hola, hola, ¿qué tal? Buena tarde. Pues la verdad estoy bastante feliz de estar acá, que hayan hecho pues
esta plática, que se dé la oportunidad de hacerlo dinamismo. La verdad estoy un poco nervioso, eh, pero sí, se trata de una pregunta y un poco un comentario. Verán, la verdad estoy bastante de acuerdo con lo que están planteando. Como estudiante de psicología, a mí sí me preocupa un poquito bastante, que se tienda a ver a la psicología o se busque ver a la psicología como si se tratara de un fin en sí mismo, como si se quiera buscar que la psicología, perdón, tiene una esencia que es ya definida, ¿no? Y por lo tanto que el hombre ya tiene una esencia que ya ha sido definida. Eh, y que se pierda de vista que tanto la psicología como el sujeto, los individuos, somos pues de alguna forma un proceso que esté en constante cambio dinámico, ¿no? En función del contexto histórico pues en el que se van desarrollando. Entonces, la verdad me parece bastante interesante la definición que, por ejemplo, planteó el doctor David, ¿no? También el doctor Isaac. Me llamó bastante la atención que se refirieron como lo propio del ser humano, ¿no? Lo íntimo, dentro de la subjetividad, y dijeron algo que me llamó mucho la atención, más allá del principio del placer, ¿no? De realidad, perdón. Lo que hace pensar bastante que tal vez eh, el que podamos indagar un poco más en hacer preguntas, en de qué es la filosofía, de qué es la psicología, en función de, como dicen, relacionándolo con otras ramas de la disciplinarias, de sociales y de humanidad, y sobre todo teniendo la oportunidad de poder escuchar a las personas, ¿no? Tal cuales son sus experiencias, a lo mejor no necesariamente con una palabra, con un significado que ya está establecido, que en muchas ocasiones termina siendo bastante nulo para poder representar o de alguna forma, pues sí, mostrar tal cual parece la experiencia de las personas, ¿no? Y podría abrir la pregunta de, ¿y si la psicología se trata de buscar algo más allá de lo que consideramos nosotros como personas o como psicólogos en formación o psicólogos o filósofos, eh, a buscar algo más allá de lo que se pueda considerar humano? A lo mejor hay más formas de sentir una experiencia, de poder desarrollarla, de poder darle un significado, no sé, a lo mejor puede ser que también por ahí vaya la psicología, no sé qué piensen, me gustaría escuchar su opinión. Excelente pregunta, Gabo, es muy interesante. Creo que pones un cuestionamiento muy difícil de hacer, pero también pues, muy rico de contestar. Entonces, no sé si por ahí, doctor David, doctor Isaac, quieran hacer un comentario en relación a esto, por favor. Sí, me parece muy interesante y sobre todo, quiero ver si puedo retomarlo en función de lo que decía mi querido amigo Isaac, ¿no? O sea, a ver, cuando él habla de las psicologías científicas como solo un modo de la subjetividad, es decir, eh, tengo una fobia, ¿sí? Tengo una adicción, no sé, tengo dificultades para concentrarme, ¿sí? Y esto se aborda desde una perspectiva científica, ¿no? La cuestión es que justo en la cientificidad de la psicología, cuando dice el doctor Isaac, solo se aborda una perspectiva, solamente, bueno, no solamente, se ve conducta, se ven pensamientos, se ven relaciones, pero la pregunta es si eso es el todo, ¿no? Entonces, qué queda fuera a partir de privilegiar estos modos en que las psicologías científicas pretenden abordar lo humano? Pues yo me preguntaría, ¿en qué medida se puede hablar de los sueños desde estos enfoques, ¿no? Y que los sueños, por ser, o sea, los sueños son, ¿qué tienen que ver con el ser humano? Pues es un modo en que se realiza la existencia, ¿no? Los delirios, ¿no? Ya pensando en algo en lo que podríamos hablar de trastornos, pero no todos los delirios son en función de los trastornos, ¿no? Pensemos, lo conecto con lo religioso, es otro modo de entender al ser humano, ¿no? Este, eh, la, la propia respuesta en torno a, que lo voy a llamar así, el sentido, ¿no? De para dónde camina la realidad, ¿no? Entonces, a mí me parece hacer una precisión
me parece importante porque podemos ver a la psicología dividida de esta manera, ¿no? La que surge con esta perspectiva que mi querido amigo Isaac y tú también, Sebas, denominas como filosófica, pero vamos a traducir eso. Qué es lo filosófico? Es yo, ¿qué onda yo como ser humano en relación a todo esto que está acá? ¿Sí? Y necesito darle sentido. Entonces, cuando encontramos los primeros, digamos, escritos sobre psicología, no están desligados de la física, no están desligados de las prácticas humanas, de la norma, de la perfección, de la ejercitación del diálogo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener esta psicología que busca el sentido, ¿no? Ahorita, que busca el sentido y a partir del desarrollo de la ciencia moderna, que ya mencionaron por ahí a Wilhelm Wundt, ¿no? Este, que lo retomo, también Wilhelm Wundt y los psicólogos, por lo menos los fundadores, tienen una perspectiva de cómo opera la realidad, si no, no podemos hacer esta respuesta. Sí me parece que queda corto cuando desde la perspectiva científica me parece, y lo quisiera hablar con ustedes, ¿no? Que quizá el sentido no se ve muy claro ahí, ¿no? O sea, ¿para qué? Lo voy a decir así como muy sencillo, ¿no? ¿Para qué Big Bang? ¿Para qué universo? ¿No? No sé si la propia capacidad de la ciencia de responder ante esto, ¿sí? Eh, o sea, más bien, si tiene la capacidad de hacerlo, porque esto es un fenómeno humano. Ahora bien, la definir la esencia de la psicología, y esto sí me gustaría escuchar a todos los que estamos aquí, eh, no supondría como igual, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo de ciertas psicologías científicas, ¿no? Definir a la psicología como fenomenológica, definir a la psicología como hermenéutica, definir a la psicología como humanista, definir a la psicología como psicoanalítica, ¿no? Psicodinámica, no sería ya perder, ¿sí? Eh, perder un registro de lo humano, ¿no? O sea, y aquí la provocación es a mi querido amigo Isaac, ¿no? Que yo lo veo muy clavado con los lacanianos, muy clavado con los freudianos, pero veo que ahí sus gustos culposos está por ahí Ricoeur, está por ahí pues el curso que nos dio de Jung, ¿no? ¿Cómo se puede hacer psicología si más bien en este intento de definirla, ¿sí? Pareciera que algo se pierde, se juega y se pierde, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejo la pregunta. Bueno, qué interesante. Por principio diría yo que me parece muy bonito cuando a cada vida has retomado esta idea que leemos en Merleau-Ponty y en la tradición fenomenológica, ¿no? La pérdida de la totalidad, ¿no? O sea, esto hace que la filosofía le dé un sustento a lo que estamos discutiendo en torno a el contenido y el sentido de la propia psicología. Yo creo que eso no se puede perder de vista, ¿no? Eso creo que es una acotación importantísima. Sobre el tema de qué le sea esencial a la psicología, eso creo que también requiere de una reflexión profunda y en esto me apoyo en Jung, ¿no? Lo que sea la psicología en sí misma es ese saber del alma, ¿no? O sea, es la manera como nosotros hoy, a la luz de la modernidad y de tantos cambios, podemos recordar que existe una noción tan profunda y tan válida como la del alma, donde nos vemos reflejados en todas nuestras contradicciones, todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos. Y comparto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Una psicología que se oriente ahora con una perspectiva científica dirá poco sobre el tema del sentido, el tema de los sueños. Yo pondría en esa lista el tema del deseo también, ¿no? O sea, podrá explicarnos algo de la subjetividad, una parte del ser humano, y también habría que decir, tomó la noción psicoanalítica o freudiana de el malestar, y sin embargo también la ha dejado, ¿eh? Porque al hacer esta reducción poniendo mayor interés en sus instrumentos y no en sus fines, no, porque esto también hay que decirlo a modo de crítica a la perspectiva de la psicología científica, ¿no? O sea, legitima sus instrumentos,
pero no el alcance. El alcance, bueno, ya hasta parece que queda un poco ahí suspendido. Y cuando Freud pone esta discusión en el centro de sus escritos psicoanalíticos, es justo cuando, bien lo han subrayado ustedes, ¿no? El maestro Sebastián, tú y también en el comentario de Gabriel, se introduce la noción del principio de realidad. O sea, no podemos hablar del malestar del alma sin tomar en cuenta que está todo esto que Freud llamaba muchas veces las cosas, ¿no? El entorno, mundo alrededor nuestro, por no decir algo que tú trabajas mucho, David, que es el tema de la alteridad, la interacción, la conexión, la intersubjetividad. Bueno, esos son temas que ya en otra ocasión seguramente tendremos que profundizar y discutir porque son fundamentales también al intentar definir a la psicología también como un saber y qué hacer que tiene que ver con cómo nos relacionamos entre todos y todas, ¿no? Eso también es una cosa importante que no hay que perder de vista. Y retomo para dar la palabra también a quienes nos acompañan, ¿no? Sobre esta pregunta que ha hecho Gabriel y que también me llama mucho la atención, creo que es muy importante porque a mí me da claridad con respecto a cómo poder llevar estos temas a modo de introducción a estudiantes que se inician en la formación de la psicología. Eso es muy importante. Y entonces me confirma algo que yo tenía un poco como intuición, que no se puede discutir estos temas haciendo a un lado el trabajo que llevó a cabo Dilthey en torno a qué lugar ocupa la psicología en el ámbito de los conocimientos del ser humano o de las ciencias humanas, por llamarlo así, ¿no? Y cuando Gabriel habla de que todo sujeto tiene una historia, ¿no? Pues ahí Dilthey tuvo muy claro que no podía ser la psicología una ciencia de la naturaleza, sino una ciencia del espíritu. Eso es interesante. Habría que releer esa parte, porque efectivamente cualquier área, campo o aplicación de la psicología se enfrenta, sea reduccionista, sea una psicología profunda, analítica, sea el psicoanálisis, con la cuestión inevitable de que así como hay vivencias que se les puede estudiar y atender in situ, ahí mismo, bajo condiciones específicas, también el ser humano es devenir, ¿no? Digámoslo filosóficamente. Hay cambio en cada individuo. Y lo que somos es producto de un montón de experiencias, vivencias, ilusiones, etcétera, que bueno, eso también afecta el modo como podamos nosotros entender el alcance y el sentido de la propia psicología. Y respondiendo un poquito a esta pregunta que nos invita Gabriel, bueno, si se puede buscar algo más allá del humano. Fíjense que estoy haciendo una lectura de un psicólogo jungiano que seguramente algunas conocen, ¿no? James Hillman, y Hillman dice que a lo mejor eso que está más allá de de todas estas confrontaciones, de todo esto que también desempeña un papel esclarecedor para comprender el alcance de la psicología, es decir, que nos muestra a un sujeto siempre en conflicto, a un sujeto, como lo ve el psicoanálisis, que a veces mira hacia dos direcciones que son opuestas, ¿no? Hay un texto muy conocido, La psicología del mal, por ejemplo, ¿no? Y habrá otros que nos hablen de esta psicología optimista, más dinámica, más práctica, más positiva, en fin, ¿no? Bueno, ¿por qué resulta que cuando se habla de lo humano, desde una perspectiva de la psicología, inevitablemente uno ve como esos horizontes que no siempre están como alineados a una sola dirección, como lo ha dicho Gabriel, sino que de pronto nos muestran escenarios diversos, ¿no? Bueno, porque cada individuo es un ser histórico en sí mismo y eso va generando, bueno, lo digo desde el psicoanálisis, recuerdos, ¿no? Nociones, estructuras que van quedando ahí en cada uno, en cada una de nosotros y va de algún modo definiendo quiénes somos, dándole una forma a lo que somos. Bueno, ¿qué dice Hillman sobre esta cuestión? ¿Para qué la psicología? Para reinventar lo que somos, ¿no? Esa idea me gusta mucho, ¿no? Resulta que, pues, ¿cuál podría ser una de las principales tareas que tenga hoy la psicología, más allá del debate epistemológico de si es un saber científico o no lo es, o es un saber de otra naturaleza? Pues esto, ¿no? Que a lo mejor por medio de la psicología el individuo descubre los modos para reinventarse, ¿no? Muchísimas gracias, doctor David, doctor Isaac. Y muy interesante la pregunta. La verdad es que agradezco mucho a Gabriel que se animó a hacer la pregunta porque creo que pues, eso es justo lo que vamos a tratar de esclarecer en un momento, pero que también veníamos hablando un poco de por qué es tan complejo, ¿no? Hablar de qué es la psicología y pues con lo que nos propone Gabriel
como entenderla como una pregunta tan abierta como la propia experiencia humana, ¿no? Como lo propiamente humano, que se entiende por ahí complejo de encerrar en una definición, ¿no? Imposible de encerrar en una definición. Por aquí hay un comentario igual a la mano del doctor David. Voy a leer rapidísimo el comentario y vamos con usted, doctor David, por favor. Leo el comentario de Oscar. Dice, me gustaría poner una idea al aire. Considero que estamos en una época donde nosotros como sociedad estamos reduciéndonos, perdón, en cánones o moldes, sobre todo por la sobreinformación que tenemos hoy, que en lugar de acercarnos, nos alejamos. Quizá en esta época el quehacer científico podría no ser la única alternativa del psicólogo. Me parece que hay que también se debe hacer énfasis, hacer un encuentro erótico, me refiero a darle paso al otro en mayúsculas. Muy bien, muchas gracias por el comentario, ¿no? Por ahí un poco lo que decíamos sobre la importancia del encuentro y lo complejo de la reducción técnica para poder comprender lo humano. Muchas gracias por el comentario y vamos con el doctor David, que tiene algo que compartirnos. Bueno, me parece muy interesante lo que dice Oscar, y que ya comentaba mi querido amigo el doctor Isaac, esta cuestión del encuentro con el otro, con mayúsculas. Ya de entrada habría que problematizar si eso es posible, con el otro en mayúsculas y con el otro en minúsculas también, ¿no? O sea, ¿en qué medida se puede llevar a cabo, ¿no? O sea, ¿qué tanto no termino problematizando eh, mi, mi propia, así lo voy a decir, mis propios problemas los termino viendo en el otro? ¿En qué medida yo puedo captar, ¿no? Ya en el ámbito de lo intersubjetivo, del estar con otras personas, distinguir, ¿no? Que eso, ahorita que estamos en clase de teorías de la personalidad con algunos de mis estudiantes, es como muy interesante, ¿no? O sea, ¿en qué medida terminas hablando de ti, pareciera, ¿no? Y no más bien y qué tanto hablas de el principio de realidad, es decir, de la realidad, de las personas, ¿no? Pero también me escribía un colega, Héctor, no sé si nos estás escuchando, que me parece también, ¿no? O sea, uno de los peligros, sí, lo quiero retomar, es el que este univocísmo y que se esté repitiendo, por ejemplo, la cuestión de solo las psicologías científicas son verdaderas, ¿sí? Termina paradójicamente convirtiendo el desarrollo de los saberes, hasta la ciencia misma, en una especie de dogma, ¿no? Que esto ya lo habíamos que lo habíamos estado comentando, ¿no? Sin embargo, sí quisiera, porque creo que mi amigo Isaac le sacó la vuelta, ¿sí? A mi pregunta. Mi pregunta es, ¿qué tanto podemos hacer este desplazamiento, Isaac? Porque yo te veo pues muy lacaniano, yo te admiro, ¿no? En la lectura, ¿no? Que haces de Lacan y cómo lo puedes relacionar maravillosamente con todo lo que sabes y lo que operas, pero en la práctica, y esta es la pregunta que quiero también dejar aquí, eh, ¿qué tanto podemos, si esencializamos o si nos quedamos con una visión de la psicología, ¿sí? Comprometer, ¿sí? O sea, condenarnos a tener cierta perspectiva, ¿sí? Pero también me parece que hay un fenómeno contrario. Si no tenemos una estructura que nos dé alguna postura en psicología, también la posibilidad de perdernos, ¿no? Entonces, repito, amigo Isaac, ¿cómo le haces? ¿Cómo poder conciliar a Lacan, a Freud, ¿no? Que pues, es pesimista, ¿no? A veces, yo no sé si a veces se puede operativizar muchísimo el psicoanálisis, ¿no? Y luego pasar esta postura un poquito más amplia, que sería la junguiana, para mí la fenomenológica, todo bueno, lo que yo he ahí curioseado un poquito de la cuestión en Heidegger, en Sartre, ¿no? Como esta apertura, ¿no? Que tendría que ver con justo no centrar eh, o entender la esencia como dinámica abierta, ¿no? Para poder hacer esta interacción, ¿no? Entonces, lanzo la provocación, mi querido amigo. Espero nos puedas decir algo al respecto. Tengo muchas ganas de saber qué vas a contestar. Querido David, le agradezco mucho y bueno, a todos, a todas
acompañarnos, seguir con nosotros, compartir estas experiencias, ¿no? Sí, querido David, ahí pienso también en Jung. La psicología tiene que ver como con diversos personajes, el terapeuta, el paciente, y de pronto también con el ejercicio que lleva a cabo un individuo haciendo esta reflexión en torno a su deseo, en torno a la búsqueda de algún sentido, y cómo no, como se dijo en el comentario escrito, tal vez un poco buscando la experiencia del acceso a lo otro, ¿no? A una dimensión de trascendencia, podemos llamarlo también así, me permito llamarle así, a un ámbito de espiritualidad tan importante en una época como esta que, me permito decirlo también freudianamente, nos muestra profundamente este contraste entre la instrumentalización, tú mismo lo decías, David, la IA, no la inteligencia artificial, y por otro, ¿qué es lo que está atrás de la moneda? La búsqueda desesperada de recuperar la experiencia de lo espiritual. Cosas muy, muy interesantes, ¿no? Nos toca vivir un contexto donde la psicología inevitablemente va a tener que tener alguna postura en torno a estas dos cuestiones. Ya el maestro Sebastián decía también, ¿no? A ver cómo incorporar estas nuevas dinámicas, estos nuevos avances tecnológicos al ejercicio de la psicología en cualquiera de sus áreas. Bueno, interesante. Pero también tendrá que responder, así sea por la vía escéptica, ¿no? O por la vía crítica o pesimista, pero tendrá que decir lo que ya Nietzsche había dicho con otra estructura, con otros términos, con otros intereses a principios del siglo XX, fines del XIX, principios del XX, ¿no? Que igual ya estamos sueltos de toda posibilidad de acceso a, ¿cómo llamarle? Llamémoslo así, a la belleza, ni siquiera vamos a decir a Dios, a la trascendencia, a lo luminoso, ¿no? A la belleza como tal, ¿no? Que esa es una necesidad profunda de la existencia y de la vida, que mucho de esto que implica que un individuo se sienta mejor consigo mismo, pues es como que se acerque a esta experiencia estética de un mundo donde lo otro, y aquí me refiero al contexto, al escenario que habitamos, no solo sea de engaño, de temor, sino que también sepamos que ocupemos los términos de William James, el desarrollo de la personalidad, pues requerimos de este contacto con la belleza, ¿no? Con la confianza hacia las cosas y hacia la esperanza del encuentro con algo armónico en frente de todo esto que hay ante nosotros. Y voy al punto, David. ¿Cómo hacer que se concilie esto? A ver, una perspectiva freudiana donde, si de algo estoy convencido, es que el ser humano es una existencia concreta que se caracteriza por la contradicción que habite en dicha existencia, ¿no? O sea, hay un juego, hay esa dinámica, hay esa tensión, efectivamente, entre los términos que ustedes gusten. Ya Jung hace un análisis larguísimo de los principios opuestos que se encuentran, ¿no? El bien y el mal, lo positivo, lo negativo, lo masculino, lo femenino, la sombra, la luz, no sé, ambas están en nosotros. Pero creo, y es ahí en donde la psicología, decía yo, tiene que ver con distintos personajes, y en un punto la psicología tiene que ver con lo que Jung llama el sí mismo, las convicciones, o para traducirlo, las convicciones propias, ¿no? Ahora, la psicología, desde la convicción que tengo al respecto de aquello a lo que se dedique este campo, ¿no? Del ser humano que estudia, que se preocupa, que se interesa por el ser humano, me hace pensar que aún cuando estemos atravesados por la experiencia de la carencia, de la falta, de la privación, de la orfandad, de todos los símbolos, lo que ustedes quieran, también inevitablemente nace ese esfuerzo que me llama la atención, creo que es el más fuerte de nuestra existencia. Ahí, a pesar de todo lo que le haga falta a un individuo, nace el esfuerzo de poder, dice Bachelard, ir del descenso al ascenso, ¿no? O sea, creo que la psicología bien puede ser ese saber y qué hacer que nos ayude a comprender ese movimiento, ¿no? No tener nada, sentir que no se tiene nada y al mismo tiempo desear acceder a esa totalidad. Suena muy filosófico, ¿no? Es un poco lo que se esperaba en el mundo clásico, en el origen, ¿no? Ahí de la filosofía y de la ciencia como tal, porque no olvidemos que también estamos hablando de la ciencia, y creo que vale la pena aclararlo. Estamos haciendo una discusión, una crítica
a la perspectiva científica de la psicología a partir de la noción moderna de ciencia. Pero hay una definición clásica de lo que es la ciencia, ¿no? Ese saber de lo que son las cosas verdaderamente, ¿no? Y lo que somos nosotros verdaderamente tiene que ver, me parece, con ese esfuerzo de no quedarse con la perspectiva trágica, aunque sea esencial. ¿Qué se ha dicho 2, 3 veces en esta reunión, ¿no? ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué es lo esencial? Me parece que lo esencial es este tocar lo trágico de las cosas, ¿no? De la vida misma. Y sin embargo, no por eso lo que somos se agota en eso esencial. También resulta que nos abrimos, ¿no? Vuelvo a esta intuición muy, muy bella que tenía Gabriel cuando dice él, ¿qué puede haber más allá de todas estas discusiones? Le doy toda la razón, ¿no? O sea, me parecería, yo me pondría en esa perspectiva que la psicología es esa búsqueda de si puede haber, ni siquiera vamos a sostener que lo hay o no, si puede haber ese más allá, ¿no? El terapeuta considero, ¿no? Considero que, y me permito decirlo así, a pesar de las dificultades que se susciten al decirlo así, el terapeuta debe de creer que hay algo más allá toda vez que atiende a su paciente, no a su consultante, porque a lo mejor aquí en el sentido de la psicología clínica, no lo sé, ¿no? En cualquiera de sus múltiples maneras de ejercerla. Sin ese más allá, ¿cómo poder visualizar que el todo, lo que está acá ante nosotros, puede también contribuir a la configuración, a la enunciación de un sentido? No puede haber únicamente una perspectiva pesimista, derrotista, trágica sobre la existencia, porque también está la otra parte, ¿no? Y bueno, ojalá que de todos, todas que estemos acá reunidos, reunidas, pues nos nazca también ese deseo, ¿no? De poder buscar eso que, donde está la verdad, donde está la posibilidad de, para decirlo en los términos más concretos, sentirnos bien y mejor con nosotros mismos. Y ya no solo se trata de una psicología externa a nosotros, sino de una psicología que se lleva a cabo como una experiencia de reconocimiento, ¿no? Decíamos hace un momento. El tema es bien complicado, David, ¿no? Es bien difícil. Mientras más veo una cultura que se destruye a sí misma, digo, Freud siempre va a tener la razón, y en cambio no puedo dejar de tener esperanza cuando hacemos este tipo de ejercicios, cuando surgen este tipo de intuiciones y dices, ah, caray, como que sigue vigente, ¿no? Como que en el inconsciente colectivo sale de pronto esta idea de, y si es posible que haya otra cosa, no, hombre, eso ya dice mucho, ¿no? De qué puede ser el tema de la psicología en este momento. Gracias, querido David, por ponerme en aprietos. A ver, yo agradezco y me gusta mucho lo que está ocurriendo ahora porque yo quiero presumirles que he tenido la oportunidad de escuchar al doctor David y al doctor Isaac en este tipo de diálogos. Entonces, pues justo lo que quería era un poquito compartir esto en telos, ¿no? Como la posibilidad de irlos ahí cuestionándose mutuamente y dando respuestas muy interesantes a los cuestionamientos que ambos pueden compartir. Y bueno, aprovechando un poquito que están aquí y adelantándome a las fechas, por ahí quienes se les había avisado que íbamos a estar en vivo hasta el día, bueno, les habíamos dicho que íbamos a estar en vivo hasta el día 26 de agosto, el miércoles. Sin embargo, les comenté en el grupo que eso se va a cambiar por otra actividad. Es una actividad que estamos ya preparando junto con el doctor David y el doctor Isaac, miércoles 26 de agosto a las 6 de la tarde. Vamos a hacer un seminario de introducción al psicoanálisis. Ahorita que vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es un poco sobre las psicologías profundas, y ahorita dando voz también a lo que nos quiera compartir Héctor. Es muy interesante esto que les quiero compartir porque lo que hemos hablado el doctor David, el doctor Isaac y yo, pues es la importancia de repensar como la psicología y todo lo que implica la psicología psicodinámica, el psicoanálisis, la fenomenología, desde los planteamientos fundamentales, ¿no? Para eso, evidentemente, leer y estudiar a Freud va a ser esencial y fundamental para comprender todo de lo que estamos hablando ahora. Y pues justo es un poquito la idea, ¿no? El seminario está planteado de la siguiente manera. Vamos a hacer una introducción general. El doctor Isaac también va a estar modulando esa parte.
Y después vamos a tener este encuentro de diálogo entre nosotros tres, comentando algunos de los textos fundantes de Freud, ¿no? Sobre la idea de qué es la psicoterapia y un poquito dialogando como lo estamos haciendo ahora, pero ya en función de ir comprendiendo pues, los fundamentos, ¿no? Porque la idea un poquito de Telos es ir comprendiendo desde los fundamentos, desde los principales autores, e ir respondiendo yo creo que a estas preguntas, ¿no? Que estamos haciendo hoy. Yo creo que el proyecto tiene que ver con eso, con responder a estas preguntas fundamentales desde los autores que podríamos aportar. Entonces, están cordialmente invitados. Este evento todavía tiene la función de gratuito. Obviamente va a haber una cuestión de, si quisieran alguna constancia, ya le estaremos platicando cómo la pueden tramitar, pero pues, yo diría que aprovechen, vamos a estar ahí trabajando todavía estos textos con el doctor Isaac, con el doctor Johnson, y pues bueno, ahí les estaré ya haciendo llegar las invitaciones y las fechas oficiales, igual agradeciendo el tiempo de ambos. Y vamos a pasar también a lo que nos quiera comentar Héctor, antes de pasar a nuestra siguiente pregunta. Adelante, Héctor, con toda confianza. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo le quisiera preguntar al doctor Alberto o al doctor David, más que qué es la psicología, ¿para qué es la psicología? ¿Por qué al día de hoy sigue siendo un tema vigente en la sociedad y por qué hay gente que busca la consulta? Y si se pudiera, más allá de la visión, el autor, el método, la escuela, ¿cómo le podríamos explicar típico ejercicio si llegara un marciano? ¿Cómo le podríamos explicar al marciano en qué cree un psicólogo? Más allá del modelo, ¿en qué cree un psicólogo? Gracias. Muchas gracias, Héctor. Muy interesante la pregunta, muy didáctica. ¿Alguien de los doctores quisiera comentar algo? Sí, tomo la palabra y ya le paso la estafeta al doctor David. Bueno, ambas preguntas son importantes, ¿no? El para qué, fíjense, eso me hace recordar a Martin Heidegger, cuando dice que una consecuencia del mundo moderno es ya no solo pensar en lo que permanece, en lo originario, sino también en la funcionalidad, en la utilidad. Heidegger establece una crítica a que nuestra perspectiva con respecto al conocimiento gira en torno a esta inquietud sobre lo útil. Y sin embargo, a mí me parece que sí es importante también enfrentar esta discusión, sobre todo en el campo de la formación, ¿no? Porque, bueno, hay que responder a estudiantes, ¿no?, que inician en la carrera de psicología. ¿Para qué esto de la psicología? Uno ve los perfiles de ingreso y egreso de diversas instituciones de educación superior intentando responder esa cuestión del para qué de la psicología. Y bueno, es muy amplio, ¿no? Lo que nos proponen estos programas formativos de los futuros profesionistas o futuras profesionistas en el área de la psicología, cuando, bien lo ha dicho el doctor David, en este momento en México se está llevando a cabo todo un proceso de transformación de la psicología hacia el área de la salud, ¿no? O sea, ya un poco esto de sostener que responder la pregunta implica saber que la psicología forma parte del área de las humanidades, ya nos mete también en un campo de discusiones, ¿no? Porque pues ahora tiene más esta tarea, ¿no? Se ha propuesto esta tarea, o quienes estén diseñando los programas formativos de los futuros y futuras expertas en la psicología, pues serán quienes dirán que tienen que acercarse más a la metodología y al discurso de campos como la medicina, ¿no? El para qué, en función de lo más cercano a nosotros, podría decirlo otra vez recordando a Jung, ¿no? Para llevar a cabo, para no olvidar que cada uno o cada una de nosotros tiene como destino, a lo largo de la vida, llegar a la pregunta de quiénes somos, ¿no? O sea, esta experiencia del autoconocimiento. Hemos dicho reconocimiento, ¿no? Jung lo dice de una manera más linda, la conquista del sí mismo, ¿no? Yo creo que ese es el para qué de la psicología, ¿no? La conquista del sí mismo, ¿no? El autoconocimiento. Que ese autoconocimiento no dicta
una sola receta, un solo principio en torno a lo que somos, eso es verdad. Así que inevitable será que al descubrir ese autoconocimiento, lleguemos o aterricemos inevitablemente en un laberinto, ¿no? Para quienes sigan en el ejercicio, posiblemente tenga alguna salida. Jung pensaba que sí, ¿no? Y otros psicólogos también de la gran tradición de la evolución histórica que ha tenido esta disciplina. Otros como Freud dirán que igual y no, ¿no? Que nos va a ganar, bien lo ha dicho David, lo ha dicho ya también Sebastián, nos va a ganar el principio de realidad y en el momento que menos lo esperemos, ya va a ser demasiado tarde para hacernos las preguntas de, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué propósito tiene la existencia? ¿Dónde está la razón de ser de mi vida? En fin, ¿no? Y bueno, la otra pregunta, esa me parece muy difícil. ¿En qué cree el psicólogo, no? Otra vez me remite a William James, ¿no? O sea, ¿en qué cree el psicólogo? Yo diría, este, pues en la capacidad de que el ser humano pueda ser mejor, ¿no? O que pueda encontrar mejores medios para acercarse a aquello que se convierte en su tarea específica, ¿no? Otra vez esta cuestión muy filosófica de saber quién es, ¿no? O sea, donde no silencia las otras subjetividades, sino que las toma, las encuentra, las recupera, porque bueno, en eso insiste James, ¿no? Resulta que no es un universo unívoco, ¿no? Efectivamente, alguien lo decía a lo largo de la sesión. Lo que somos tiene que ver con la configuración también de la familia, los amigos, en fin, son como muchas cosas. Pero no sé, tengo mis dudas, ¿no? Yo respondería basándome en la propuesta de James, pero eh, a lo mejor hay que ponernos un poquito, recientemente estaba yo analizando, bueno, leyendo, les comparto muy rápido, ya le doy la palabra al doctor David, el encuentro y desencuentro entre Rogers y Buber. Rogers, 50 y tantos años, admirador de la obra de Buber, que ya estaba en su vejez, un amigo en común lo cita a un congreso en Estados Unidos. Rogers está muy emocionado porque, bueno, incluso le dice directamente a Buber, ¿no? Mire, su visión filosófica dialógica es la que yo he retomado para mi modelo terapéutico, y Buber le dice, bueno, lo que usted ha hecho es solo entender una parte pequeña de mi propuesta, ¿no? Porque la está psicologizando, ¿no? O sea, y el yo-tú tiene que ver con un horizonte mucho más amplio, ¿no? No digo complejo, mucho más amplio, ¿no? Entonces, híjoles, a lo mejor esto que dice Buber también es importante. A lo mejor el psicólogo tiene que creer que luego de lo que conquiste con la propia psicología hay algo más que descubrir, ¿no? Como esa dimensión tan bonita de la que nos habla Martin Buber y que fue inspiración de un modelo terapéutico como el de Rogers, por ejemplo, ¿no? Adelante, querido David. Ay, amigo, espero poder estar a tu altura, pero sí, para contestar a Héctor, y gracias por estar aquí participando con nosotros. Yo lo digo, espero hacerlo más humilde, ¿no? ¿Para qué es la psicología? Entiendo el para qué, por lo menos así, o así te quiero responder en función de la finalidad, así como se llama justo el espacio que nos convoca, ¿no? El telos se dice en griego, el fin final, la finalidad, pues. Eh, pues yo por mi formación, mi deformación, por mi propia experiencia, y que leyendo a los grandes, ¿no? O sea, pero no por hacernos, o por lo menos no en mi caso, no por erudición, ¿no? Es que, pues, uno se siente perdido, ¿no? Diría Freud, la falta, ¿no? Uno se siente sin horizonte a veces, ¿no? Y la pregunta de ¿qué soy? ¿Para dónde vamos? ¿Qué sentido tiene, no? El, pues, dedicarme, no sé, a vender, ¿no? A estar en la maña, ¿no? O estar aquí con ustedes hablando. O sea, eh, nos nos toca nacer, ¿no? En este mundo desacralizado, y que creo que una posible, digamos, guía a eso es la psicología. Si hubiéramos nacido, no sé, en una tribu, ¿no? Quizá
seríamos chamanes, ¿no? O a lo mejor seríamos ahí de la escuela de Cos, de Hipócrates, el gran médico, ¿no? El médico filósofo curador de almas, ¿no? O a lo mejor ahí estaríamos con los estoicos, con los epicúreos, ¿no? Ahí, que justo es donde surge la palabra terapia, ¿no? En función de eso estoy entendiendo la psicología, ¿no? Como una especie de arte de vivir la vida, que tiene que ver con esta pregunta: ¿dónde voy? ¿Qué soy? ¿Qué hago con esto que tengo? ¿No? Ahí me parece, bueno, la lectura de Heidegger, de Jean-Paul Sartre, que con mis estudiantes lo hemos llevado, ¿no? Y que el propio Jean-Paul Sartre abandona, ¿no? Ahí sería luego interesante cuestionarnos, ¿no? La última parte o de las últimas partes del Ser y el Nada, ¿no? Donde está ya elaborando la terapia, ya nos dice que por dónde, ¿no? Y se dedica a la literatura y a la política, ¿no? Entonces, pero sí, ¿no? Si estuviéramos en la Edad Media, a lo mejor la confesión, ¿no? Que eso sigue siendo parte muy importante, pero no sé, lo que ustedes piensen, cada vez más personas se alejan de eso. Entonces, la psicología respondería un poco a eso, ¿no? A esa desazón que tenemos. La psicología, tanto en las investigaciones, y yo repito, refiriéndome más a la terapia, ¿no? Y en función a lo que, ¿qué cree el psicólogo? Bueno, no sé, ¿verdad? Yo te hablo de por qué yo creo que la terapia surge con médicos, ¿no? Pues es que hay esperanza de que hay algo mejor, de que nos podamos sanar, lo que eso quiera decir, ¿no? De estar mejor, ¿sí? De que yo no pude estar en el seminario que dio mi querido amigo, ¿no? Pero la cuestión del sufrimiento y del dolor, ¿no? ¿Cómo le hago con eso? ¿Qué, no? Entonces, a mí me parece bellísima la profesión, porque tratamos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que sin esa esperanza, ¿no? Esa esperanza que tiene que ser, híjole, como esperanza escéptica, esperanza, hoy hablaba con un paciente y decía maravillosamente la espera, ¿no? Sí, es una esperanza que espera. Sí, y la palabra misma lo contiene, ¿no? Y que puede venir algo mejor, ¿no? Quieres decirle salud mental, quieres decirle, muy Foucaultianamente, ¿no? Un conocimiento de sí mismo, no sé, para mí tendría que ver con eso. Muy bien, muchas gracias. Veo la mano del doctor Isaac. Adelante, doctor, por favor. Gracias, maestro Sebastián. Y esta idea, David, que me parece muy bonita, creo que a mí me remite directamente a Jung, porque si decimos el para qué de la psicología, a lo mejor habría que contrastar lo que estamos proponiendo trabajar en la próxima sesión sobre lo que sea la psicoterapia en los textos fundacionales de Freud, también ir a los textos de psicoterapia de Jung, porque la pregunta de el para qué de la psicología remite a Jung a la idea de un doble nacimiento. O sea, ¿para qué la psicología? Por un lado, para curarme a mí mismo, pero como terapeuta ya no solamente es para esa finalidad, también es para curar, ¿no? O sea, es muy chamánico un poco el asunto también. Me voy curando, para eso la psicología, ¿no? Para irme curando de todo, de la desconfianza, de los temores, del sufrimiento, en fin, ¿no? Pero también para curar esa parte que yo siempre contrasto, ¿no? Mientras Freud, en una posición, en una postura muy narcisista, sin duda, ¿no? Decía yo fundo, ¿no? Yo establezco esto. Era la figura no muy patriarcal de Freud, ¿no? Mientras Jung tenía otra visión, ¿no? Él pensaba más en esta idea de un doble nacimiento, donde al curarme descubro que también tengo que curar, ¿no? Entonces, ahora, esa idea del cómo, ahí viene la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo curar? Sin duda, volviendo al tema del primer debate, ¿no? De la primera discusión, yo no puedo curar con la instrumentalización de aquel saber que me ha ayudado a mí a descubrir quién soy.
Yo no pude hacer una consulta vuelvo al ejemplo de las tecnologías, yo no puedo consultar la inteligencia artificial para saber quién soy, requiero de otro tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, con ese otro ejercicio que descubro parte fundamental para el autoconocimiento, para el cuidado, para curarme, ahora puedo curar, ¿no? Yo creo que ya también sería un poco apresurado decir ya directamente curar al otro. No, no, solo digámoslo así, curar muy al modo clásico, curar con el saludo amable, curar con el te escucho con atención, curar con el te acompaño mientras subo, o sea, ese curar, ¿no? Eso me parece, y que para Jung simbólicamente es que quien sea curado advenga de nuevo, ¿no? Con una existencia más poderosa, vamos a decirlo así. ¿Quién sino que tenga esa existencia más fuerte, ¿no? Puede llevar a cabo un ejercicio como estos? Qué bella respuesta, doctor Isaac. Creo que por ahí las reacciones, los comentarios dan pie a esto, que es muy bello escucharlo, ¿no? Sobre el sanar más allá de lo que implica lo terapéutico en sentido práctico, ¿no? Pues vamos entonces digo, es interesante porque todo esto se engloba con algo que queríamos responder a continuación. Y bueno, aquí aprovechando su presencia y sin abusar demasiado de su tiempo, quisiera hacer a lo mejor una pregunta más. Por ahí teníamos varias más preguntas que responder, pero justo como en estos ejercicios lo interesante es que las preguntas surjan del público. Y a lo mejor quisiera englobar una pregunta extra para ir dando como sentido también a lo que implica no solo sobre la pregunta fundamental sobre qué es la psicología, sino la relevancia de lo que estamos tratando de pensar a día de hoy, ¿no? Mucho se ha hablado sobre las corrientes contemporáneas que, si bien tienen un fundamento importantemente científico y que frente a este fundamento también sus prácticas van a jactarse, que es lo que ha dicho el doctor Johnson, ¿no? Por ejemplo, de psicología basada en evidencia, se van a jactar, por ejemplo, de la brevedad de sus tratamientos, que es interesante, ¿no? Si ustedes de repente abren un libro contemporáneo de psicoterapias, por ejemplo, ¿no? Enfoque breve centrado en el problema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Enfoque centrado en la persona, etcétera. Perdón, enfoque centrado en la persona de Rogers. Enfoque breve centrado en el problema, etcétera. Lo que se está proponiendo y de lo que se están jactando estos enfoques es justo de poder adherirse a un panorama más científico y de ser más breves en función de lo que ellos consideran un éxito terapéutico, ¿no? Que aquí justo surge la pregunta sobre qué se está entendiendo entonces como, que es lo que se ha preguntado también desde otras líneas, como el objetivo de lo terapéutico, porque pareciera muchas veces que se reduce a la modificación conductual, que se reduce a la erradicación de un síntoma manifiesto, ¿no? Pero justo la siguiente pregunta sobre la psicología profunda, de cómo podemos entender las psicologías profundas, nos permite un poquito cuestionar la relevancia de poner un contrapeso a estos enfoques, ¿no? Que si bien en este sentido no se está afirmando que no funcionan y que deberían no existir como tal, no estamos diciendo en esencia eso, sino que tenemos que plantear un contrapeso porque la psicología profunda, ¿no? Que muchas veces también se ha asociado directamente como tal al psicoanálisis, les doy una pregunta fundamental. Creo que desde los textos, a lo mejor en Freud, desde Consejos al Médico, está una pregunta bien interesante en esta relación que también ponían sobre la medicina y la psicología, ¿no? Freud en este texto plantea muchísimo la cuestión relacional entre los padecimientos que él considera como físicos, ¿no? Como somáticos y el factor psíquico detrás de estos padecimientos, ¿no? Por ejemplo, él plantea la pregunta sobre por qué muchas veces los pacientes pues parecen resistirse al tratamiento, ¿no? Que de repente parece muy obvio a nivel técnico lo que se tiene que hacer en función de la cura, pero los pacientes suelen no seguirlo del todo, parecen a veces contravenir al tratamiento propuesto. Y entonces aquí parece relevante reencontrarse con esta pregunta, ¿no? ¿Qué subyace frente a estas cuestiones técnicas que parecen darnos la respuesta hacia la cura, hacia lo humano, ¿no? Porque desde estas posturas pareciera a lo mejor pues, conveniente adherirnos a un saber científico que permita reducir a lo mejor los errores, los problemas, ¿no? Que podemos estar enfrentando en lo humano, y si nos acercamos a estos parámetros, pues sería muy fácil pensar en esto que ha salido hoy como en relación a la cura.
Pero justo las psicologías profundas nacen también de esta pregunta, ¿no? De qué hay detrás justo de este tipo de situaciones donde los pacientes, aunque pareciera muy obvio la manera en que se pueden acercar a la cura, pues muchas veces existen sus contradicciones, resistencias, ¿no? Cambios frente a lo que podría parecer técnicamente eficaz. Y eso es la pregunta también desde donde surge a lo mejor el psicoanálisis, ¿no? Entre otras muchas, pero pues justo la psicología profunda, como una psicología que se pregunta dentro de lo subyacente y de lo subjetivo del paciente, pues habrá que entonces entender por qué es importante hoy en día más que nunca, tal vez, el repensar estas psicologías para poder contrarrestar lo que el malestar humano nos hace evidentes, ¿no? O sea, creo que hemos visto estadísticamente, pues el incremento, a pesar de los avances científicos en muchos parámetros de la vida y de lo que justo estos enfoques parecen decir como los métodos más eficaces para tratar ciertos malestares, pues no es secreto para nadie lo que estadísticamente se ha visto también en la ola de lo que se consideran los padecimientos mentales, ¿no? Las crisis de salud mental que existen también registradas por organizaciones de salud. Y la pregunta que surge justamente es si entonces nos estamos acercando a parámetros cada vez más efectivos, eficaces, breves para tratar los padecimientos, ¿por qué estamos viendo justo dentro de lo humano pues un advenimiento de padecimientos cada vez más profundos y más complejos de entender, ¿no? Y que a pesar de que se nos dice que hay enfoques que pueden ser breves y eficaces para tratarlos, algo de lo humano parece escaparse a estos menesteres técnicos, ¿no? Y creo que por ahí se habla, y la pregunta más bien me gustaría que sea, ¿cómo podemos entender a las psicologías profundas y por qué hoy son vigentes y relevantes, ¿no? Frente al malestar de lo humano? Entonces quisiera poner eso sobre la mesa y llevar a quien ustedes quieran compartir algo, doctor Isaac, doctor Johnson, y por ahí también si alguien quiere hacer un comentario más adelante, con todo gusto. Pues yo ahora tomaré la palabra muy, muy, muy humilde, ¿no? Porque yo creo que tendríamos que englobar a varias perspectivas psicológicas que podrían responder esta pregunta. Entonces, voy a tratar de acercarme y echarle la pelotita a mi querido Isaac, ¿no? Pero así como lo manejas, mi querido Sebas, ¿no? Si entendemos un poquito, ¿no? De cómo funciona el método científico, ¿no? Pensemos, ¿no? Desde condicionar a un perrito que dé la patita, etcétera, tenemos que tener en claro ciertas variables, ¿sí? Y estas variables van a fijar nuestra perspectiva justo en aquello que queremos trabajar. Entonces, ahí tenemos eso, obviamente es saludable en muchos, saludable me refiero epistemológicamente para poder tener claridad, ¿no? Pero lo que se escapa a esas variables, ¿sí? Sería para mí lo que podríamos hablar por psicologías profundas. Es decir, eh, yo sé, Sebas, que tú has trabajado mucho una cuestión que se llama la negatividad, no por algo que sea malo, ¿verdad? Para los que nos están escuchando y no estén acostumbrados al término, ¿no? ¿Qué es la negatividad? Sería todo aquello que no podemos visualizar, que a lo mejor no podemos eh, poner en palabras tan fácil, ¿sí? No podemos señalar, ¿no? Entonces, para mí, una respuesta corta y espero que provocativa sería, digo, en una primer aproximación, lo que toca a la negatividad, es decir, todo aquello que no puede ser abarcado justo por ir poniendo, ¿no? Nuestras variables es aquello que se escapa, justo lo que se escapa de lo objetivo a trabajar en las sesiones, ¿no? Entonces, por eso no tendría sentido, ¿no? Vuelvo a poner este ejemplo, en este tipo de psicologías trabajar un sueño, ¿no? Eso que tiene que ver con mi ansiedad, ¿no? O que tiene que ver con que esté comiendo de más o ya se me estén olvidando las cosas y yo lo que quiero trabajar es tal cuestión, ¿no? Justo, ¿no? Y es lo que decía, o lo que entiendo que dice mi querido amigo Isaac, ¿no? Este, él lo nombraba con la palabra belleza. ¿Qué es la belleza? Pues a veces, pues sí, no necesariamente hablar de lo que aparentemente es el tema o tratar lo que aparentemente es el tema, porque a veces, como, y es mi perspectiva, como somos totalidad o somos tendencia a la totalidad, eh, no estamos separados y las cosas nos remiten de una a otra, ¿no? O sea,
Me parece que es importante, por ejemplo, la especialización, pero por lo menos yo así lo entiendo, ¿no? Eres especialista en adicciones, eres especialista en tanatología, eres especialista en X, Y, Z. Claro que es importante la formación, pero en nuestro mundo interno, en nuestra intimidad, no existen estas parcelas, ¿sí? Están todas unidas, ¿no? Y remiten el todo al todo, ¿no? Pensando en esta figura, este, me parece que es Parménides, de Lea, que habla del ser como una especie de esfera donde todo está remitido al todo, ¿sí? Entonces, para mí, en una respuesta así muy, pues no sé si corta, pero no muy arriesgada, porque son muchas, sería eso, ¿no? Lo que abarca la totalidad y que se escapa a la objetivación. Muchas gracias, doctor Johnson. Muy interesante también pensarlo así, ¿no? Como las especializaciones importantes, pero en el mundo interno eso no se vive de esa forma, pero justo, ¿no? Entre más se pueda saber y conocer, más está preparado para ese encuentro con aquello que no obedece a estas separaciones, ¿no? Muchas gracias, doctor David. Y no sé, doctor Isaac, por favor, si nos podría comentar también algo al respecto. Sí, 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 claro. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, el objetivo de la terapia a mí me hace pensar en tres cosas. Una figura muy recurrente en los terapeutas ante la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la terapia? Y bueno, eh, imaginémonos una casa, ¿no? Una casa que requiere de atender algo que se ha descompuesto y que si no se le repara a profundidad, se vuelve a descomponer, ¿no? Entonces, un poquito el objetivo de la terapia, bien podríamos nosotros aplicarla en este ejercicio, no con esta figura, a realmente reparar a profundidad aquello que se ha descompuesto, ¿no? Y aun cuando pareciera una analogía muy general, creo que tiene sentido, sobre todo porque me remite al trabajo que lleva a cabo Paul Ricoeur, ¿no? Hace rato hacía mención David de la importancia que puede tener la lectura de Ricoeur para profundizar en el área de las ciencias humanas, de la psicología, del psicoanálisis, ¿no? Con esta noción muy concreta, muy específica de reparar el daño, ¿no? O sea, yo diría una primera respuesta a partir de esta imagen que es muy común, ¿no? De algo que se ha descompuesto y que si no se le repara con la debida atención, se vuelve a descomponer, ¿no? Sí, creo que tiene sentido, ¿no? Reparar el daño. Otro objetivo de la terapia es esto, estar atentos o atentas a la emergencia de lo psíquico. Y David lo ha dicho de una manera muy bonita porque se ha basado en la filosofía. Estar atentos o atentas a la emergencia de la unidad de lo psíquico. ¿En qué situaciones en las que trabaja la terapia, no? La emergencia de lo psíquico en el conflicto, la emergencia de la unidad de lo psíquico en el placer, la emergencia de la unidad de lo psíquico en el rechazo, la emergencia de la unidad de lo psíquico en la escucha, en el encuentro, etcétera, ¿no? Ahora, y decimos emergencia como el manifestarse, ¿no? El aparecer de esa unidad psíquica. O sea, esa es la habilidad, vamos a decirlo así, la habilidad, el talento, o digámoslo como Jung, el don del que ejerce la terapia, de quien ejerce la terapia, ¿no? Puede avisar que ahí se está manifestando algo que está en la raíz más íntima, dijimos al principio, de la vida del individuo, ¿no? Ahora, otra idea que comparto que me parece interesante para responder esta pregunta es que otro de los objetivos de la terapia ante esta emergencia o manifestación de la unidad de la psique tiene que ver con, y me gusta la idea, decirla así, el aprendizaje de la búsqueda. Aprender a buscar. Aprender, digámoslo de muchas maneras, Jung lo dice basándose en la alquimia, aprender a buscar un tesoro, el tesoro del alma, ¿no? Aprender a buscar lo más oculto, aprender a buscar lo más verdadero, aprender a buscar la belleza. Me remite a lo que comentábamos de respuesta Job de Jung, ¿no? Buscar ese aprendizaje de una búsqueda que para nada va a ser fácil, por eso el terapeuta viene a apoyar aquí a su paciente para hacerlo juntos. Bueno, búsqueda significa crear camino. Y la noción clásica de alma es eso, ¿no? O sea, ir develando el alma. No es una cosa simple, ¿no? Y es de mucho respeto cuando la terapia
bueno, puede tener esta orientación muy, no sé cómo quieran verlo ustedes, muy filosófica, muy hermenéutica, muy de la psicología analítica junguiana, en fin, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Isaac, doctor Johnson. Nada más quiero revisar porque no sé si vi bien o vi mal. Aquí hay una pregunta, un comentario, mejor dicho, de Jorge Chávez. Considero que el eje de esa unidad es la espiritualidad porque es la conjunción del ser en un entorno que nos demanda una acción y participación. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que por ahí veo que se coincide. Yo, de mi parte también, muchas gracias por el comentario. Y antes de continuar con el público, si es que quiere dar alguna pregunta, estaba pensando como espectador que alguien que no esté siguiéndonos en toda la dinámica y que pueda ver este video, porque afortunadamente se va a subir, ¿no? A lo mejor una pregunta que puede surgir es, ¿cuáles podrían considerarse dentro de las denominadas psicologías profundas y por qué se pueden denominar de esa manera? No sé si por ahí podamos, sé que es una pregunta que a lo mejor va a tener sus matices, pero, ¿cuáles podrían ser consideradas psicologías profundas y por qué se consideran así en relación a otras psicologías, por ejemplo? No sé si alguien podría, por favor, contestar esta pregunta. Bueno, yo diría muy brevemente que estas psicologías profundas, porque es una pregunta muy ruda, Sebastián, sí, pero está muy bien porque va ayudando, ¿no?, a quien escucha para ir creando un conocimiento al respecto. De manera muy didáctica, nos remite a Jung, ¿no?, al esfuerzo de Carl Jung por dar un paso más adelante a la concepción que Freud tenía con respecto a la psicología como tal, ¿no? Entonces, es profunda, Jung lo va a decir en muchos de sus textos, porque va hacia el alma, porque va descendiendo gradualmente en aquello que habita, en el trasfondo último que hay en cada uno o cada una de nosotros, ¿no? Y lo que hay, eso creo que es una aportación o una acotación importante que hace que Jung siga retomando de Freud ciertos elementos conceptuales, lo que hay en esa profundidad, ya decía el doctor Jorge, es la espiritualidad, sí, sin duda. Jung le llama también inconsciente, ya con una connotación muy, mucho, con una profundidad hermenéutica mayor, diríamos, ¿no? Que la que ha visto el propio Freud, ¿no? Entonces, es psicología profunda si se apega en su estructura fundamental a nociones jungianas y porque también asume que en ese descubrimiento de qué es el ser humano, va a encontrar respuestas en ese trasfondo inconsciente en el cual se revela la verdad del ser humano, ¿no? O sea, si para Jung eso que se revela lleva al arte, a la filosofía, a la literatura, a la historia, bueno, habrá también hay que echar una lectura de cuáles han sido las influencias en el pensamiento jungiano para llegar a esta postura, ¿no? Pero se puede identificar precisamente una psicología profunda o algunas de las ramas de la psicología profunda de los herederos o seguidores o continuadores de la psicología jungiana cuando encuentran en la literatura, en el arte, en la filosofía, en la historia de las religiones, elementos, ¿no? Imágenes, figuras, arquetipos, digámoslo otra vez como Jung, que permiten ir haciendo este desciframiento de lo que habita en lo más profundo del ser humano, ¿no? Puede ser una respuesta a la pregunta. Muchas gracias, doctor Isagui. Perdón por la pregunta tan ruda de repente, pero creo que podría ser algo que surja, ¿no? A lo mejor al escuchar este término y quien se va acercando a la psicología, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pero no sé si por ahí hay algo que agregar que quiera el doctor Johnson o pasamos a lo mejor si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí, doctor? Yo me voy a atrever a mencionar algunos que, en mi punto de vista, ¿no?, tienen que ver con la psicología profunda, ¿sí? Que creo que también se puede seguir profundizando en ellos, que a mi gusto no se ha hecho como se debería, ¿no? Entonces, pues, pues aprovechando que tenemos estudiantes de la Facultad de Psicología de la UAP, de, de, de me parece que de CESES, del Rogers, a mis estudiantes que están por acá, ¿no? Pues iniciaría con
Carl Rogers, ¿no? Iniciaría con el fundador, que de alguna manera es Freud, ¿no? Y todos los freudianos, los neofreudianos, los lacanianos, estas perspectivas abiertas por Fritz Perls, ¿no? Y que ahí hay unas derivaciones del humanismo interesantes, ¿no? Que sería Medard Voss, Vince Wanger, ¿no? Que hablan, por ejemplo, del Dasein análisis, ¿no? Estas perspectivas que están aterrizadas, digamos, en las terapias de corte humanista existencial, eh, bueno, para mí, fundadas por, ya dije Heidegger, pero mi querido Jean-Paul Sartre, la logoterapia, ¿sí? La tanatología, ¿sí? Porque pretenden, ¿no? Me gustó mucho lo que dijo mi amigo Isaac, ¿no? Y, te ponen en la búsqueda, ¿sí? Entonces, en esta búsqueda, en algún momento, el problema, el dolor, el sufrimiento queda, o esperemos que cuando queda en segundo término, te avienta hacia algo más, ¿no? Entonces, me atrevería a decir que de las que ahorita me vienen a la mente serían las que estarían en esta lista. Muchas gracias, doctor Johnson, doctor Isaac. Sí, creo que es interesante, ¿no? Porque de repente, bueno, a mí me ha tocado que en algunas clases, afortunadamente, he tenido la posibilidad a lo mejor de entrar un poquito, a lo mejor más desde el humanismo, ¿no? También desde algunas bases filosóficas, que es lo que también teníamos a bien platicar hoy, como la fenomenología, como la hermenéutica. Y justo, pues, a veces es llamativo, ¿no? Como muchos alumnos van empezando a tejer las coincidencias con las clases que a lo mejor han podido tener de psicoanálisis, ¿no? Que si bien, pues claramente va a haber puntos que difieran, pues, o sea, desde los fundamentos, desde ciertas especificidades, a mí me es muy interesante cómo sí se puede notar entrelazamiento entre los distintos enfoques que se mencionan, por ejemplo, ahorita con usted, que menciona al final, doctor Johnson, porque si bien evidentemente van a haber muchísimas distinciones, claro que hay convergencias y a lo mejor la premisa es principalmente esta, ¿no? La idea de lo que implica la psicología profunda, como bien lo decía el doctor Isaac, y el interés de reconocer esto en lo humano, que por ahí, pues si bien, justo que creo que es lo que al principio se planteaba con cómo se puede mantener una mirada más general de lo que es la psicología, a pesar de entender que hay como muchísimas enfoques, divisiones, ideas, pero esto que me parece como la convergencia central entre la psicología profunda, pues creo que es interesante retomarlo de esta manera. Voy a leer rapidísimo lo que nos dice Jesús Humberto. Dice, me surgió una pregunta retomando este tema de una inevitable resistencia al ser tratado. ¿Hasta qué punto, no siendo algo calculado ni malintencionado, pero estar enfermo otorga ciertos beneficios, entre comillas lo comenta, podría ser que cueste soltar la atención y cuidado de los demás, una excusa legítima para no enfrentar responsabilidades o miedos, protección frente a un mundo que se percibe hostil o evitar la culpa por no cumplir expectativas? ¿Esto es posible? Bueno, pues primero ahí nada más mencionando, ¿no? Pues claro que es posible y sucede, ¿no? Muchísimo. En la clínica es lo interesante muchas veces porque, bueno, antes de permitir la palabra les robo un tantito de los minutos. Me gustaría mencionar eso, ¿no? Además, sucede constantemente en la clínica. ¿Por qué? Porque creo que es lo que mencionaba también el doctor Johnson, que a diferencia a lo mejor un enfoque más centrado en una solución concreta, donde sí va a haber una esquematización y donde a lo mejor las sesiones van a tener un seguimiento muy específico de la meta terapéutica que se establece desde el inicio. La psicología profunda, pues muchas veces, no que no exista como un orden, ¿no? Pero no es que no exista una estructura detrás en cierta medida, pero justamente va a tener esta característica de que si bien se viene por un tema en específico, este tema nos puede abrir muchas puertas dentro de la subjetividad del individuo, ¿no? Y esto pues precisamente converge con lo que se nos presenta, ¿no? A lo mejor la persona quiere tratar la ansiedad y dice, no, pues yo quiero dejar de ser ansioso. Y si nos fuéramos por un panorama más técnico, pues se le podrían sugerir miles de ideas, de técnicas, de cómo regularse, pero justo en esta idea que estamos planteando, lo que deviene es pensar
que justo esta ansiedad puede estar cumpliendo muchísimas funciones que no conocemos y que la persona parece tampoco tener conscientes de primera instancia, ¿no? Entonces, lo que se hace es justo tratar de encontrar estas relaciones que subyacen. A lo mejor, en este sentido de los ejemplos que nos ponen, puede ser así, ¿no? Obviamente, muchas veces también en distintos enfoques se habla de estas ventajas secundarias que devienen en ciertos síntomas, ¿no? Como bien se menciona, la evasión de ciertas responsabilidades o el trato que deviene de los otros, ¿no? El ser portador de ciertos síntomas, de ciertas características. Entonces, en función a eso, la respuesta concreta sería sí, y además es interesante ver esta línea divisoria, ¿no? El por qué a lo mejor la psicología profunda va a tener este interés por mirar, como lo mencionaban hace rato, más allá del síntoma inmediato, porque se entiende que subyacentemente a esto hay un sinfín de posibilidades que ni siquiera sabemos al empezar el encuentro terapéutico, ¿no? O sea, eso es lo interesante también, que a diferencia de ciertas manualizaciones técnicas, donde a lo mejor una ansiedad se va a tratar bajo ciertos parámetros, una depresión se va a tratar bajo ciertos parámetros, que eso deviene también de ciertos intentos, a lo mejor, y repito, no se dice con otra intención, pero por ejemplo hay otras escuelas, a lo mejor enfoques más pensando en lo cognitivo-conductual. El otro día me encontraba, por ejemplo, ciertos manuales, que si bien no se siguen como tal, como recetas de cocina, sí se busca como a lo mejor esta convergencia más con lo médico, ¿no? Que una gripa se parezca a otra gripa para poder tratarla de formas similares. Lo mismo a veces se puede ver dentro de ciertas intenciones de la psicología. Ah, en ese sentido, lo interesante en la psicología profunda podría ser también pensar que esto que subyace a esta, podría ser ganancia secundaria del síntoma, pues de primera instancia nos es absolutamente desconocido, ¿no? Y que justo será el encuentro y la dialéctica del encuentro lo que irá revelando lo que subyace a este síntoma que no se puede cambiar, ¿no? Y el que trae al paciente a sesión, pero que podría ser terminando pues solamente la punta del iceberg de todo lo que deviene detrás de esto, ¿no? A mí se me ocurre por ahí contestarlo así, pero bueno, no sé si por ahí también el doctor Johnson, el doctor Isaac, algo más que nos gustaría agregar a la pregunta. Pues aprovecho porque veo que se nos está acabando el tiempo, pero sí, me parece muy, muy interesante la pregunta que hace Humberto, ¿no? Así, muy desde el principio de realidad, es decir, muy desde lo cotidiano. Habría que preguntarnos, por ejemplo, lo que le ofrece el síntoma, el dolor, ¿sí? Para poder entenderse a sí mismo, ¿no? Entonces, eso hace que yo no cambie, ¿no? Pero quiero cambiar porque sé que hay algo, pero el reconocerme desde ahí es como muy satisfactorio, ¿no? Todos necesitamos cierto reconocimiento. Este, También el lugar que me permite mantener en las relaciones con los demás, ¿no? O sea, yo sé que, no sé, Humberto es muy inteligente, entonces él me va a resolver, ¿no? Y eso, el entendimiento de los demás, sí, el entendimiento de mí, me permite también, esa es otra, ¿no? Cierta capacidad de agencia, como diría Judith Butler, vamos a decir, poder controlar cosas, ¿no? Diría Peirce, pues manipular, ¿no? Si nos ponemos muy, desde el psicoanálisis, pues mantener también cierta angustia a raya, ¿no? Porque me gusta mucho la idea que dice mi querido amigo Isaac, ¿no? Volver a nacer es doloroso, ¿sí? A veces pongo este ejemplo, ¿no? O sea, si yo quisiera cambiar la pintura o el mobiliario que tengo en mi consultorio, pues eso implicaría, quizá golpear la pared mientras va saliendo el sillón, ¿no? Quitar clavos y que se caigan cosas, ¿sí? Implica cierta energía que a veces, eh, pues mucha gente, digamos, aunque una parte de sí afirme que quiere realizar el cambio, pues otra parte la ve como complicada, ¿no? Por eso, parte de las psicologías profundas, lo que terminan por cuestionarse es la centralidad del yo, de la voluntad, del querer, ¿sí? De la razón, ¿no? Porque pues hay otras cosas que, vamos a decir, nos habitan, ¿no? Entonces, eso es lo que le podría decir. Muy interesante la pregunta de Humberto. Gracias, doctor. Doctor Isaac. Gracias, Sebastián. Pues muy en consonancia en lo que ustedes han desarrollado, ¿no? Es la nota que aquí he puesto. Resulta que el ejercicio de la psicoterapia es complejo, lo hemos venido presentando como algo que requiere de reflexión, de autoconocimiento, de cuidado, como un proceso psicológico que va avanzando y con la pregunta que se ha hecho, reluce la dificultad.
que justo el paciente se sostiene, digámoslo en términos lacanianos, en la afirmación inconscientemente, claro, de que no puede, ¿no? Ese es el ejercicio, ¿no? Ese es el revés del síntoma. Y el paciente va y cumple y entonces cuenta la historia, dice, sí, sí, ya lo hice. Hace rato David lo decía, me dio la vuelta, pues así el paciente todo el tiempo, porque lo que está atrás es el no puedo, ¿no? Y hay que trabajar, el terapeuta trabaja con su paciente o analizante, ese no puedo, ¿no? Hermenéuticamente eso tiene un sentido profundo que se tiene que ir, pues, traduciendo, ¿no? Digámoslo también en los términos de Riquet. Y ahí yo solo diría un poco como para dejarlo para un siguiente encuentro, una siguiente mesa de diálogo con todas y todos, cuál es el papel de la voluntad en la efectividad de la psicoterapia, ¿no? Si se tiene que trabajar la esfera diría Riquet, no sigo pensando en él, la esfera de lo voluntario y de lo involuntario, ¿no? Cómo se enfrenta el ejercicio de la psicoterapia a estas dos dimensiones o estas dos vivencias que están siempre muy marcadas en el trabajo de la terapia, ¿no? Bueno, en los términos psicoanalíticos, cómo desarrollar el síntoma, a ver, está ahí, ese es el chiste, ¿no? Pues muchas gracias. Yo creo que vamos llegando al final de esta transmisión. Es muy interesante, habíamos dicho, yo creo que en unos 40 minutitos, ya vamos para 2 horas, pero así es este ejercicio, las preguntas, nosotros encantados, yo agradecidísimo con el doctor Isaac, con el doctor Johnson, que si algo los caracteriza es que se pueden ir con el tiempo si el tema les interesa, y pues creo que fundamentalmente lo que logró que este espacio se extendiera y que se volviera muy interesante, pues no fueron las preguntas que planteamos del todo, porque nada más respondimos dos, ¿no? Y las demás preguntas vinieron justo de ustedes, que eso es lo que nos interesa muchísimo y lo que les agradecemos de verdad. Estaremos continuando con estas transmisiones, ya les avisaremos si será en redes o si serán estos espacios donde también puedan participar de manera más directa, pero créanme que sin su participación yo creo que no sería lo mismo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, agradeciendo una vez más de parte de Telos, recuerden para quien está en el grupo, ahí les vamos a ir avisando y si no, por medio de nuestras redes sociales. El miércoles 26 tenemos nuestro inicio del seminario. Se plantean más o menos 3 sesiones. Empezaríamos el miércoles 26 a las 18 horas, a las 6 de la tarde, para empezar a entender un poco más de la introducción al psicoanálisis. Y si se gustan inscribir, vamos a empezar ya con los registros para que les podamos hacer llegar el link. Esa no va a ser una transmisión tan abierta, van a necesitar previamente registrarse. Entonces, les estaremos haciendo llegar la información y cualquier cosa estamos pendientes. Un agradecimiento muy profundo al doctor David, al doctor Isaac. Que pasen una bonita noche y estamos conectados pronto por aquí. No sé si quieran agregar algo más antes de despedirnos. Yo nada más comentar, porque yo abrí el debate de las ciencias, perdón, de las psicologías científicas, que no se nos olvide, o sea, no, todo esto que hablamos de las psicologías profundas y que tú hiciste a bien ponerlo en aquí, mi querido Sebas, se puede ver reflejado desde las psicologías profundas, es decir, que vamos a ver mejora en las relaciones interpersonales, en capacidad de afrontación. Hay estudios y les invito que no se queden solo con lo que decimos acá, ya sea, por ejemplo, una cosa que se llama neuropsicoanálisis, ¿no? Donde se ve cómo los pacientes cambian su plasticidad, toda esta cuestión que yo no sería tan bueno explicándola, pero de la modificación neuronal que hay a partir de los tratamientos. O sea, lo que creo que la psicología tendría que hacer con las diferentes escuelas es justo no buscar necesariamente cerrarnos, ¿no? Sino apertura, como por ahí lo decía mi querido Héctor. Y pues yo les agradezco, ¿sí? De antemano el haber estado y haber participado. Fue genial. Gracias. Muchas gracias, doctor, de verdad. Doctor Isaac, ¿algo más que agregar para despedirnos? Igual, agradecer a todas, a todos que nos han acompañado, a quienes verán las grabaciones, a ti, Sebastián, por gestionar, organizar, abrir estos espacios. Creo que justo va cumpliendo el objetivo, ¿no? De esta red de encuentro y diálogo. Y bueno, toda mi admiración a mi querido amigo David, al doctor David, que seguimos trabajando juntos, seguimos aprendiendo y que bueno, que sea un ejercicio que nos permita nuevos encuentros, ¿no? Muchísimas gracias también.
CELOS, Red de Psicología Psicodinámica y Hermenéutica.